En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros pertenecemos a la Iglesia Episcopal Libre Internacional, la Iglesia Episcopal Libre de Costa Rica. Esta es la misión de la Natividad y yo soy el rector Belisario Pérez. En esta oportunidad se nos ha ocurrido, se nos ha inspirado por el Espíritu Santo contar cuentos tradicionales japoneses. Estos cuentos tienen un gran contenido, aunque claro, la cultura japonesa es, es bastante diferente a la cultura occidental. Sin embargo, intentaremos, intentaremos darle un contenido dentro de nuestra cosmovisión occidental y cristiana, darle una visión, una obtener alguna enseñanza que nos permita a nosotros aprender. Y es que los japoneses tienen una cultura budista zen y tienen grandes enseñanzas, sí, grandes enseñanzas, de las cuales nosotros podemos aprender. Y como son varias las lecciones que vamos a leer, entonces vamos a intentar hacerlo lo más rápidamente posible para que todos podamos aprender un poquito. Son las 3 de la mañana con 20 minutos. Quiere decir que estamos en medio de lo que se podría llamar en horas liturgias completas y también maitines. Ya se han retirado los monjes a descansar y todavía no se dan los maitines que empiezan entre las 4:20 y las 4:40 de la mañana. Y luego siguen los laudes que empiezan a las 5 de la mañana. Pero claro, estamos haciendo aquí toda una mezcla de espiritualidad entre las culturas oriental, japonesa y la cultura japonesa. Dice el primer título, La mariposa blanca. Yo tengo la esperanza de que logramos comprender, logremos comprender de qué se trata esta
esta leyenda, este cuento, esta enseñanza que los japoneses han enseñado a los niñitos tradicionalmente. Y en vez de estar leyendo, estar viendo ahí, sí, estar viendo las camaritas estas con los celulares y con el Facebook y con el Instagram y todo eso, hemos de poner atención un poquito. Sí, antes de empezar, quiero llamar la atención que la cruz que está allá atrás fue adornada con un material metálico y pues a nosotros nos pareció bastante bonito y también tenemos un arreglo floral y tenemos un cuadro que ya lo he repetido yo, fue elaborado por un mexicano, sí, y entonces está sobre un marco de madera y con metal, y en el marco de metal dice Jesús, pero además de decir Jesús, tiene la figura esbelta, pero no es la figura del resucitado, no es que tiene un montón de coronas de espinas, no, es un Jesucristo resucitado y me ha llegado tanto a mi corazón esa representación que la he querido poner hoy. Había una vez en Japón un anciano cuyo nombre era Takahama, que vivía desde su juventud en una pequeña casa que él mismo había construido junto al cementerio en lo alto de la colina. Era un hombre amado y respetado por su amabilidad y generosidad, pero los lugareños eh, se preguntaban por qué vivía en soledad al lado del cementerio y por qué nunca se había casado. Un día el anciano enfermo de gravedad, estando cercana ya a su muerte, y su cuñada y su sobrino fueron a cuidarle en sus últimos momentos y le aseguraron que estarían junto a él todo lo que necesitara, especialmente su sobrino, quien no se separaba del anciano. Un día en que la ventana de la habitación estaba abierta, se colocó una mariposa blanca en el interior. El joven intentó espantarlas por varias ocasiones, pero la mariposa siempre volvía al interior. Finalmente, cansado, la dejó revolotear al lado del anciano.
Tras largo rato, la mariposa abandonó la habitación y el joven, curioso por su comportamiento y maravillado por su belleza, la belleza de las mariposas es algo realmente fascinante, la siguió. Él decidió seguir esa mariposa. El pequeño ser voló hasta el cementerio que existía al lado de la casa y se dirigió a una tumba alrededor de la cual revolotearía hasta desaparecer. Aunque la tumba era muy antigua, estaba muy limpia y cuidada, rodeada de flores blancas y frescas. Tras la desaparición de la mariposa, el joven sobrino volvió a la casa con su tío para descubrir que éste había muerto. El joven corrió a contarle a su madre lo sucedido, incluyendo el extraño comportamiento de la mariposa. Ante lo que la mujer sonrió y le contó al joven el motivo por el que el anciano Takahama había pasado su vida allí. En su juventud, Takahana conoció y se enamoró de una joven llamada Aikido, con la cual iba a casarse. Sin embargo, pocos días antes del enlace, la joven falleció. Ello sumió a Takahama en la tristeza de la que conseguiría recuperarse, pero sin embargo decidió que nunca se casaría. Y fue entonces cuando construyó la casa al lado del cementerio con el fin de poder visitar y cuidar todos los días la tumba de su amada. El joven reflexionó y entendió quién era la mariposa y ahora su tío Takahama se había reunido al fin con su amada Aikido. Este es un hermoso cuento de origen japonés que nos habla sobre el amor, consecuentemente de un amor capaz de trascender el tiempo e incluso la muerte. Este es un amor eterno. Nosotros conocemos personas en nuestra cultura que tienen amor eterno, porque ya sea que él queda viuda o ella queda viuda, siguen amándola hasta el final de sus días. El siguiente cuento, mito, historia, llamémosle
de la mejor manera, porque es que las traducciones al japonés no son fáciles a veces y se requieren muchos años de estudio para encontrar una palabra que sea realmente la adecuada para esa circunstancia. Este leyenda, cuento, como quieras llamar, llamémosle leyenda de ahora en adelante, para que nos sea más fácil, ¿verdad? Que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo todas las palabras. Había una vez un leñador en Chen que encontró un ciervo en un campo, el cual mató y posteriormente enterró con hojas y ramas para evitar que otros descubrieran la pieza. Pero al poco tiempo, el leñador se olvidó del lugar donde había ocultado el animal y llegó a creer que en realidad todo el asunto había sido un sueño. Poco después empezaría a contar su supuesto sueño, a lo que uno de los que escuchó reaccionó intentando buscar el ciervo. Tras encontrarlo, se lo llevó a su casa y le comentó a su mujer la situación, la cual indicó que tal vez sería él quien había soñado la conversación con el leñador, pese a que el haber encontrado el animal del sueño sería real. A esto, su esposo contestó que independientemente de si fuera sueño suyo o del leñador, no había necesidad de saberlo. Pero esa misma noche el leñador que cazó al animal soñó, esta vez de verdad, con el lugar donde había escondido el cadáver y con la persona que lo había encontrado. Por la mañana fue a casa del descubridor del cuerpo del animal. Tras lo que ambos hombres discutieron respecto a quién pertenecía la pieza. Esta discusión se intentaría zanjar con la ayuda de un juez, el cual repuso que por un lado el leñador había matado a un ciervo en lo que creía un sueño y posteriormente consideró que su segundo sueño era una verdad, mientras que el otro encontró dicho ciervo, aunque su esposa consideraba que él era quien soñó haberlo encontrado con base en la historia del mismo. La conclusión era que realmente nadie había matado al animal y se dictó que el caso se resolviera mediante la repartición del animal entre los dos hombres. Posteriormente, esta historia llegaría al rey de Chen,
quien terminaría por preguntarse si realmente no sería el juez quien había soñado haber repartido el ciervo. El cuento del ciervo escondido es un cuento popular chino que nos narra una historia basada en la diferenciación entre sueño y realidad, lo difícil que en ocasiones puede resultar realizarla. Uno de los cuentos cortos para adultos que nos habla sobre la posibilidad de que podemos vivir en varios planos de la existencia. Este cuento que acabo de leer no es japonés, es chino y tiene sus bemoles diferentes, su aproximación diferente con, con un juez y todo, y con la participación, claro, de la ciudadanía, de la esposa, de los hijos y los vecinos y todos opinaron. Y yo espero que ustedes les ponga un poquito a pensar qué fue lo que sucedió. Soñó el primer eh, cazador con la pieza, soñó que lo había escondido, luego lo olvidó y lo encontró otro que soñó que lo encontraba. Como sea, la pieza fue dividida en dos. Una decisión bastante sabia. Hay un cuento que tiene gran origen oriental. Se llama El fantasma provechoso. Fue escrito por Daniel Defoe. Había una vez un caballero que poseía una casa muy vieja, construida aprovechando los antiguos de un resto monasterio. El caballero decidió que quería derruirla. Sin embargo, consideraba dicha tarea demasiado esfuerzo y requería mucho dinero y empezó a pensar en alguna manera de lograr hacerlo sin que le supusiera a él ningún gasto. Claro, el hombre decidió entonces crear y empezar a difundir el rumor de que la casa estaba encantada y habitada por un fantasma. Elaboró también con sábanas un traje o disfraz blanco, junto con un artefacto explosivo que generaba una llamada y dejaba atrás de sí olor a azufre. Recordemos que los chinos fueron los que primero descubrieron la pólvora. Tras contar el rumor a varias personas, entre ellas algunos incrédulos, les convenció de que acudieran a su casa. Allí activó el ingenio,
provocando que los vecinos se asustaran y creyeran que el rumor era cierto. Poco a poco y más gente iría viendo a dicho ente espectral. El rumor fue creciendo, extendiéndose entre los lugareños. Tras ello, el caballero también extendió el rumor que era cierto. Poco más o menos, más gente iría viendo a dicho ente espectral. El rumor fue creciendo, extendiéndose entre los lugareños. Tras ello, el caballero también, el rumor de que el motivo de que el fantasma estuviera allí podría ser el hecho de que hubiese en la casa un tesoro escondido. Así, en poco tiempo empezó a excavar para encontrarlo. A pesar de que no lo hacía, los vecinos empezaron también a creer que sí podía haber algún fantasma y un tesoro en el lugar. Y un día algunos vecinos le preguntaron si podían ayudarle a excavar a cambio de que pudieran coger el tesoro. El propietario de la casa respondió que no sería justo que le tirasen la casa abajo y se llevaran el tesoro, pero magnánimamente les ofreció que si excavaban y miraban los escombros que su acción generase y en el proceso encontraban el tesoro, él aceptaría que se llevaran la mitad. Sí, los vecinos aceptaron y pusieron manos a la obra, se pusieron a trabajar. Al poco tiempo, el fantasma apareció y desapareció, pero de cara a motivarles, el caballero dispuso 27 monedas de oro en un agujero de la chimenea que después tapió. Cuando los vecinos lo encontraron, le ofrecieron quedárselo todo siempre y cuando el resto que hallaran lo repartieran. Ello motivó aún más a los vecinos que ante la esperanza de encontrar más fueron excavando hasta los cimientos. Al final la casa fue derruida por completo. Los hombros, los hombros, los escombros
retirados, cumpliendo al caballero con su deseo y empleando para ello apenas un poco de ingenio. Este fue un cuento creado por el escritor Robinson Crusoe, Daniel Defoe, y nos narra una historia en la que podemos ver el valor de la inteligencia y la astucia, así como el hecho de que ser codiciosos nos puede llevar a ser manipulados y utilizados sin que siquiera nos demos cuenta. La siguiente leyenda se trata de un espejo, el espejo chino. Claro, vamos a ponerle el espejo chino porque es que estamos en la China. En la inteligencia de este relato. Había una vez un campesino chino, el cual iba a ir a la ciudad a vender la cosecha de arroz en la que él y su esposa habían estado trabajando. Su mujer le pidió que, apoyando el viaje, no se olvidase de traerle un peine. El hombre llegó a la ciudad y una vez allí vendió la cosecha. Tras hacerlo, se encontró y reunió con varios compañeros y se pusieron a beber y celebrar lo conseguido. Después de ello, y aún un poco desorientado, el campesino recordó lo que su esposa le había pedido que le trajera algo, sin embargo no recordaba qué, con lo que acudió a la tienda y compró el producto que más le llamó la atención. Se trataba de un espejo, con el cual regresó a su hogar. Tras dárselo a su esposa, se marchó de nuevo a trabajar en el campo. La joven esposa se miró en el espejo y repentinamente empezó a llorar. La madre de esta preguntó el porqué de tal reacción, a ver que su hija le pasó el espejo y le respondió que la causa de sus lágrimas era que su marido se había traído consigo a otra mujer joven y hermosa. La madre de esta miró también el espejo y tras hacerlo respondió a su hija que no tenía que preocuparse, dado que se trataba de una mujer vieja. El espejo chino. La siguiente leyenda trata nuevamente de un sueño. Se trata de una narración muy breve que tiene diferentes posibles interpretaciones, pero que entre otras cosas nos habla de cómo
nos vemos nosotros mismos reflejados en el mundo, y la diferencia entre cómo nos creemos que somos y cómo somos en realidad, a menudo subestimándonos o sobrevalorándonos. Para entender el cuento es necesario tener en consideración que ninguno de los personajes se había visto jamás reflejado en un espejo, no sabiendo qué es lo que ve realmente. Así la esposa no es capaz de comprender que la joven hermosa que ve es ella misma, mientras que la madre tampoco ve que la anciana que ve es ella. También se observa que mientras la primera se preocupa porque consideraba que lo que ve en el reflejo es más hermoso que sí misma, la segunda lo mismo valora críticamente, prácticamente burlándose de su propia imagen. Y aquí es donde llegamos a una enseñanza cristiana. Si ustedes a bien lo tienen, abren su Biblia en Mateo capítulo 5, versículos 14 y 15. Son solo dos versiculitos. Dice Jesucristo: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que ilumine a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Una mujer anciana de Granada, Nicaragua, pudo subir al cielo. A la vuelta, contó, dijo que había contemplado desde arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Y no hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que se llena el aire de chispas. Algunos fuegos son fuegos bobos, ni alumbran ni queman, pero arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlo sin parpadear.
y quien se acerca se enciende. Más que un cuento corto, se trata de una experiencia espiritual. Experiencia espiritual. Se centra en la visión del mundo como un lugar maravilloso lleno de gentes muy diferentes entre sí, pero que no dejan de ser personas. También nos hace ver la relevancia de verse obligados a vivir intensa y de manera auténtica, recorriendo montañas con la esperanza de encontrar a sus hijos vivos, entre otras duras experiencias. Así que hemos vivido poderosamente. La señora pudo percibir que después de esta vida es muy posible que siga otra, donde la luz que producimos sea totalmente distinta a anterior y que es singular y extrañamente reconocible. Ayer por la mañana, esta señora pudo constatar que todo lo que había soñado era real. Ayer celebramos su Santa Eucaristía de cuerpo ausente en Costa Rica y hoy son sus honras fúnebres. Fechado Heredia, 6 de febrero del año 23. Y continuamos con estas leyendas tan hermosas y que nos enseñan tanto. El paisajista. Érase una vez un pintor de gran talento que fue enviado por el emperador de China a una provincia lejana y recién conquistada, con la misión de traer a su vuelta imágenes pintadas. Tras un largo viaje en el que visitó en profundidad todos los territorios de la provincia, el pintor regresó, pero sin embargo no portaba ninguna imagen. Oh, ello generó sorpresa al emperador, quien terminó enfadándose con el pintor. Ah, en ese momento el artista solicitó que le dejaran un lienzo de pared. En el pintor dibujó con gran detalle todo lo que había visto y recorrido en su viaje, tras lo cual el emperador acudió a verlo. Entonces el pintor le explicó cada uno de los rincones del gran paisaje que había dibujado y explotado en sus viajes. Al acabar, el pintor se acercó a un sendero que había dibujado y que parecía perderse en el espacio. Poco a poco, el pintor se adentró en el sendero, metiéndose en el dibujo y haciéndose cada vez más pequeño, hasta desaparecer tras una curva.
Y cuando este desapareció, lo hizo todo el paisaje, dejando un muro totalmente destruido. Este cuento de origen chino es algo complejo de entender. Para ello debemos ponernos en la posición del pintor y lo que hace a lo largo de la historia. Por un lado observa la realidad, pero por el otro, y como se ve al final del cuadro, se une a su obra, forma parte intrínseca de ella. Se trata de una alegoría de la que, aunque podemos ser observadores de lo que acontece en el mundo, queramos o no, somos parte de él. Si algo ocurre en esta realidad, nos afecta a nosotros, ya que somos parte de ella, mientras que lo que pase a nosotros no está alejado de la realidad. Es un bonito regalo que les traigo. El paisajista, el sueño, cómo se hace uno, el paisajista, con su sueño. Y su sueño se hace uno con el paisajista. En la siguiente leyenda tenemos un título que dice: tú gobiernas tu mente, no tu mente a ti. Érase una vez un estudiante de Zen que se lamentaba de que no podía meditar, ya que sus pensamientos se lo impedían. Este le dijo a su maestro que sus pensamientos y las imágenes que generaba no lo dejaban meditar y que aun cuando se iban unos instantes, al poco volvían con mayor fuerza, no dejándolo en paz. Su maestro le indicó que esto solo dependía de sí mismo y que dejara de cavilar. Pero el estudiante sintió que seguía indicando que los pensamientos le confundían y no le dejaban meditar en paz. Cada vez que provocaba concentrarse, le aparecían pensamientos y reflexiones de manera continuada, a menudo poco útiles e irrelevantes. A esto el maestro le propuso que escogiera una cuchara
y la sostuviera en la mano mientras se sentaba e intentaba meditar. El alumno obedeció hasta que de pronto el maestro le indicó que dejara la cuchara. El alumno lo hizo así, dejándola caer al suelo. Miró al maestro confuso y este le preguntó que quién agarraba a quién, si él a la cuchara o la cuchara a él. Este breve cuento parte de una filosofía zen que tiene origen en el budismo. En él se nos hace reflexionar sobre nuestros propios pensamientos y el hecho de que debemos ser nosotros quienes tengamos el control sobre ellos y no a la inversa. Este nuevo cuento es del autor George Bucay, un gran intelectual muy imbuido con la mentalidad del Oriente Profundo. Cuenta la leyenda que había un pueblo en el que se producían incendios devastadores con gran frecuencia, que arrasaban con las casas y los edificios de todo el mundo a cada poco tiempo. Los habitantes del pueblo decidieron reunirse un buen día para poner fin a la oleada de incendios que producían cada vez con más frecuencia más daño, y para ello pusieron en común una serie de propuestas aportadas por todos los lugareños. En medio de la reunión y entre todo el gentío que había organizado, un joven alzó su voz y explicó su propuesta. Me he dado cuenta de que cruzando el pueblo, al otro lado del bosque, hay un pueblo muy similar al nuestro que nunca tiene incendios como tenemos nosotros. Propongo viajar hasta allí y averiguar cuál es ese secreto. Al escuchar las sabias palabras del joven, todo el pueblo estuvo de acuerdo en que esa era la mejor opción. Así que encomendaron la difícil misión de viajar al otro pueblo y recabar información útil para solventar el problema de los incendios. Tras largas horas de viaje, el joven llegó finalmente al pueblo que se encontraba al final del bosque, donde un grupo de lugareños le esperaba amistosamente
para explicar su reto. No es que tengamos menos incendios que vosotros, le comentaron los vecinos de aquel pueblo, el nuevo pueblo, digámosle. Simplemente nos preocupamos más de apagarlos cuanto antes y con más rapidez que vosotros. ¿Y cómo hacéis para apagarlos antes que nosotros?, propuso el joven confuso. Muy sencillo. El clarín, que es una especie de corneta que tocamos enseguida que se produce un incendio para alertar al resto del pueblo. Tras el gran secreto, el joven regresó rápidamente al pueblo para contárselo a todo el mundo. Una vez allí, compraron un clarín y colocaron en el centro de la plaza del pueblo sobre un atril. De esta forma, tanto el joven como todos los habitantes del pueblo ya estaban seguros de que sus problemas con los incendios se habían acabado, ya que haciendo uso del clarín se podía advertir rápidamente a todo el mundo. Sin embargo, en la realidad, eso no fue lo que sucedió, ya que en ese pueblo nadie sabía tocar el clarín y los incendios continuaron sucediéndose y arrasando todo sin ningún habitante que pudiera hacer nada. La moraleja que nos cuenta esta historia es que a veces no sirve imitar a alguien para solucionar nuestros mismos problemas, sino que debemos contar con los conocimientos propios y herramientas que nos permitan sacar nuestras propias soluciones adelante. Interesante tener nuestras propias soluciones. En este cuento, Oscar Wilde intitula El hombre que contaba historias. Este relato nos sitúa en un pequeño pueblo en medio del bosque y frente al mar, donde vivía un hombre sabio que salía del pueblo cada mañana y por la noche regresaba para contar cosas fantásticas, historias a los lugareños que lo escuchaban atentamente. Cuando volvía el hombre sabio, le preguntaban insistentemente: cuéntanos, ¿qué has visto hoy? A lo que él respondía con una voz suave y pausada: he visto a un fauno que tocaba una melodía hermosa
con su flauta y con ella obligaba a bailar en círculo a un grupo de silvanos. ¿Y qué más has visto? Preguntaban insistentemente los aldeanos al humilde sabio. He visto a 3 sirenas mientras se dirigían a las orillas del mar. Todas ellas eran criaturas hermosas que peinaban sus verdes cabellos con un peine de oro. Estas historias fascinaban a todos y cada uno de los habitantes del pueblo, desde los niños hasta los adultos e incluso los viejos, es por eso que todos los vecinos del pueblo lo apreciaban por encima de cualquier otro habitante. Una mañana, el hombre se encontraba sin historia, salió de nuevo hacia el mar y vio 3 hombres, pero 3 sirenas en el filo de las olas, que peinaban sus largos cabellos verdes con un peine de oro. Asustado, se dirigió de nuevo hacia el bosque para regresar a su casa y vio allí con sus propios ojos a un fauno que tañía delicadamente su flauta y con sonidos hacía bailar a un grupo de silvanos que se encontraban con él. Cuando regresó al pueblo, esa misma noche, todos los habitantes le preguntaron, como de costumbre, ¿qué es de lo que había visto? A lo que él contestó, no he visto nada. Este relato corto de Oscar Wilde es uno de los más sorprendentes e imaginativos del ingenio irlandés y nos habla de las apariencias de la mentira y de cómo no siempre todo es lo que parece. Vamos a continuar con 10 leyendas japonesas muy breves y muy interesantes. La cultura de Japón contiene muchos mitos e historias que tratan de describir la moral y las costumbres. Una selección de leyendas japonesas más populares. A continuación, os dejamos con una breve colección de 10 leyendas japonesas altamente conocidas y relevantes que nos explican desde el folclore nipón
del porqué de la existencia de elementos de la naturaleza o historias de amor o terror en base con estos dioses, criaturas y espíritus con elementos de la naturaleza o historia de amor o tener con base en dichos dioses, criaturas y espíritus propios de la mitología. El cortador de bambú de la princesa, una de las figuras mitológicas más conocidas del Japón, es la de Kaguya Hime, sobre la cual existen numerosas leyendas. Entre ellas podemos observar cómo algunos de sus leyendas hacen referencia a algunos de los elementos geográficos más elevantes de la isla, como el monte Fuji. Una de ellas es el siguiente, que además incorpora referencias al porqué de la neblina que cubre dicho monte. En realidad un volcán que aún manifiesta actividad. Según la leyenda, hubo una vez una humilde pareja de ancianos que nunca había podido tener hijos, pese a desearlo profundamente. Para vivir, la pareja dependía de la recolección de bambú y y su uso para elaborar diferentes artículos. Una noche el anciano se internó en el bosque para cortar y recoger bambú, pero de repente se dio cuenta de que una de las muestras que había cortado brillaba a la luz de la luna. Tras examinar el tallo, encontró dentro de él una pequeña niña de pocos centímetros de tamaño. Dado que su mujer y él nunca habían podido tener hijos, el hombre la llevó a su hogar, donde la pareja le daría el nombre de Keyuga y decidiría criarla como su hija. Además de ello, la rama de la cual había salido la niña empezó con el tiempo a generar oro y piedras preciosas, haciendo rica a la familia. La niña fue creciendo con el paso del tiempo, convirtiéndose en una hermosa mujer. Su belleza sería tal que empezaría a tener numerosos pretendientes, pero ella se negó a casarse con ninguno.
Las noticias sobre su gran belleza llegaron a oídos del emperador, quien entregado solicitó que acudiera a su presencia, a lo que Paraguay se negó. Ante la negativa, el emperador acudiría en persona a visitarla, cayendo rápidamente enamorado de ella y pretendiendo llevarla con él a su castillo, a lo que la joven también se negaría. A partir de entonces, el emperador seguiría manteniendo a partir de entonces, el emperador seguiría manteniendo comunicación con Kaguya Hime a través de numerosas cartas. Un día la joven habló con su padre adoptivo sobre el porqué de sus negativas, así como el motivo por el que cada noche pasaba las horas mirando el cielo y ella provenía de la luna, su hogar, en el cual era princesa y la cual estaba destinada a volver a poco tiempo. Angustiados los padres se lo comunicaron al emperador, el cual envió guardias para intentar que la mujer nunca diera vuelta a la luna. Pese a las medidas de seguridad, una noche de luna llena, una nube descendió desde la luna con intención de llevársela antes de partir de nuevo a su hogar. Sin embargo, Kaguya Hime se despidió de sus pastores y dejó atrás una carta de amor para el emperador, junto con una botella en la que le dejaba el segundo del elixir de la vida eterna. La carta y la botella se fueron entregados al emperador, quien decidió llevarlos a la montaña más alta y crear una hoguera. Una vez salió la luna, él arrojó las cartas y el elixir de fuego, generando humo que ascendía hasta el lugar donde había
partido su amada. Este monte es el monte Fujiyama y aún hoy en día podemos ver en su cima el humo procedente de la hoguera del emperador. Y por ahora vamos a terminar por esta noche con estas fábulas, con estas leyendas, no sin antes leer una lección del Evangelio. Todas las almas, todos los difuntos. Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y es ahora mismo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. A los que la oigan vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha hecho que el Hijo tenga vida en él mismo. Y le ha dado autoridad para juzgar por cuanto que es el Hijo del Hombre. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de las tumbas. Los que hicieron el bien resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. La explicación del Evangelio no resulta excesivamente complicada. Mire, fíjense que cada persona que hace un bien va a obtener un bien como recompensa. Y cada persona que hace un mal, ¿qué es lo que va a obtener? Un granjero que no era granjero, era más bien sastre, pero que sabía de estas cosas espirituales. Una vez nos preguntó, miren, si ustedes siembran naranjas, ¿cómo esperan recoger jocotes? No podría ser, ¿verdad?
Muy bien. Ya vamos llegando al punto. Si alguien siembra un árbol de cas, ¿cómo va a recoger cocos? Eso no es posible. El secreto grande está en que se cosecha lo que se siembra. Si hemos cosechado el mal, no nos queda más que cosechar el mal. No hay de otra manera. No hay un árbol que siendo de un fruto se siembre y de otro fruto. Tiene que dar el fruto al que pertenece. Por eso nosotros tenemos un gran respeto por aquellos árboles que sembramos. ¿Y cuáles son esos árboles que sembramos? Ah, muy fácil. Es fácil, este es más fácil todavía. Los árboles que sembramos son sencillamente el árbol del bien y del mal. El árbol del bien y el árbol del mal. Por eso debemos sembrar el bien y alejarnos del mal. Dice la Biblia, el hombre prudente ve el peligro y se aleja, mas el hombre necio ve el peligro y más bien acude a él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.